Pues muy buen día tengan todas y todos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Como les había anunciado la clase anterior, hablaremos hoy del control de convencionalidad. Traigo algunos casos que son emblemáticos para la justicia electoral. Previa a comenzar, me gustaría preguntarles si quedó alguna duda o pregunta de la sesión anterior. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, en la medida de lo posible, de igual manera, les pediría que encendieran sus cámaras para efectos de la asistencia y para efectos también de la acreditación del diplomado. Muchas gracias a todas y todos. Les voy a compartir la presentación y vamos a comenzar a partir de ahí. Ya se está visualizando, ¿verdad? Perfecto. Va a ser un poco más grande. Bien. Pues como les adelantaba, vamos a hablar sobre el control de convencionalidad y desde luego que lo vamos a acotar a la materia electoral, algunos casos importantes o relevantes que ha resuelto en los últimos años la justicia electoral, principalmente la sala superior. Hay diversos planteamientos que habrá que ir resolviendo, sobre todo porque en la actualidad se ocupan diversas herramientas interpretativas para utilizar el llamado control de constitucionalidad y de convencionalidad. Lo primero que tengo que anunciarles antes de entrar a este desarrollo interpretativo del control de convencionalidad es que, como les mencionaba en la sesión anterior, todas las normas en general gozan de la presunción de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Esto qué implica en la práctica, Martín? Cuando se va a realizar un examen de regularidad, antes de llegar a una posible inconstitucionalidad con declaratoria interpartes o con declaratoria general con efectos erga omnes, antes de llegar a ese último resultado que es como el último escalón, hay que pasar por el llamado ejercicio de interpretación conforme. Y el ejercicio de interpretación conforme, ¿qué implica? Que cuando yo tenga la duda interpretativa sobre la constitucionalidad y o convencionalidad de una norma, debo de buscar salvar su regularidad. Es decir, hacer la norma compatible con el llamado bloque de constitucionalidad para que a través de un ejercicio interpretativo, manipulativo desde luego, se determine que esa norma sí es conforme al bloque. Este ejercicio de interpretación conforme implica como dos ventanas de oportunidad. Por un lado está la interpretación conforme en un sentido amplio. ¿Qué implica esto? Que cuando yo analice una norma frente al bloque de constitucionalidad, lo que tengo que hacer es establecer qué norma de ese bloque es más benéfica o menos restrictiva para el ejercicio de control. ¿Qué implicación tiene esto? Que si la Constitución es más benéfica para el contraste, pues ocupo la Constitución. Pero si en sentido contrario un tratado internacional puede resultar más protector o menos restrictivo para el ejercicio de control, entonces me inclino hacia esa norma convencional. Como yo les había anunciado, eso lo dijo la Suprema Corte desde la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, que desde luego es una lectura obligada cuando yo voy a realizar exámenes de regularidad constitucional o incluso los voy a plantear como actor, como demandado en un proceso ordinario o en un proceso constitucional. Ahora bien, este ejercicio de interpretación conforme en sentido amplio implica que el contraste de la norma se haga respecto de todo el bagaje normativo del bloque. Tengo todo el bloque. Y de todo ese bloque, yo les decía, Axel, voy a elegir la norma parámetro. Desde luego que no todo el bloque me sirve para el contraste. Tengo que seleccionar qué norma del bloque me va a servir de parámetro de regularidad. Y frente a esa norma, realizar el ejercicio de contraste interpretativo, es decir, la norma enjuiciada frente al contenido de la Constitución o frente al contenido de un instrumento internacional que reconozca prima facie un derecho humano.
Ese contraste, ¿a qué nos puede llegar? A dos resultados, Héctor. O uno, que la norma sea declarada constitucionalmente válida o que la norma sea declarada inconstitucional. Son los resultados a los que yo puedo arribar. Si yo determino la constitucionalidad de la norma es porque hay una conformidad total de la norma frente al contenido de esa norma parámetro o porque realicé un ejercicio de interpretación conforme, donde modulé la aplicación de la norma a través de un ejercicio interpretativo, ¿vale? Como en el caso Félix Salgado, ¿lo conocen? ¿Sí conocen el caso Félix Salgado de la cancelación del registro como precandidato a la candidatura al estado de Guerrero? Bueno, en ese caso, la Sala Superior hizo un ejercicio de interpretación conforme de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regulaba la posibilidad para que se cancelara el registro como la sanción más grave ante el incumplimiento o la omisión de rendir su informe de pre-campaña, es decir, de no cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización electoral. Como fue una omisión y la sanción máxima que establecía la ley general era la cancelación, la Sala Superior hizo un ejercicio de interpretación conforme de dos artículos de la ley general, estableciendo que de la lectura interpretativa de esos artículos se desprendía que las sanciones en materia electoral por no cumplir con los informes de fiscalización se tienen que graduar a la luz del principio de proporcionalidad de la pena que está establecido en el artículo 22 de la Constitución. ¿Y cómo se tienen que graduar? Dependiendo el caso en concreto. Hay que analizar las premisas fácticas, las premisas probatorias y la premisa normativa del caso en concreto para determinar si puede ser la sanción desde una amonestación verbal, una multa o llegar hasta la cancelación, en caso de que así lo amerite la actuación por parte, en ese caso, del precandidato y en su momento determinar como consecuencia jurídica la cancelación del registro. Para llegar a eso, a determinar la constitucionalidad de la cancelación del registro como sanción por omitir el informe de pre-campaña, la Sala Superior hizo previamente un ejercicio de interpretación conforme de la norma, para decir que la norma es perfectamente constitucional, que no vulnera el artículo 22 de la Constitución, porque las sanciones, conforme al principio de proporcionalidad de la pena, se van graduando dependiendo del caso en concreto. Entonces, si se dan cuenta, es un ejercicio manipulativo de la norma para salvar su validez. Y entonces le dice al INE cómo debe de interpretar la norma. Oye, INE, si tú interpretas la norma de esta manera, es constitucional. Pero si la interpretas de esta otra, es inconstitucional. Fíjense, tiene dos oportunidades interpretativas la norma. Eso me lleva al ejercicio de interpretación conforme en sentido estricto. Ya vimos lo que es en sentido amplio. ¿Les quedó alguna duda de la interpretación conforme en sentido amplio? ¿No? Ok. Ahora, la interpretación conforme en sentido estricto, ¿qué nos dicta, Álvaro? Que cuando tú tienes varios escenarios interpretativos, por ejemplo, interpretación número 1, si tú interpretas la norma de esta manera, es incompatible con la Constitución. Pero también tienes la interpretación 2, que te dice, bueno, pero también la puedes interpretar la norma así. Y si tú la interpretas de esta otra forma, entonces la norma es compatible con la Constitución. ¿Cuál de las dos interpretaciones debes de preferir? ¿La primera o la segunda? ¿Qué les dice la lógica? La segunda, desde luego, por el principio de presunción de constitucionalidad de la norma. Es un enunciado que dicta la conservación del derecho. Antes de que yo llegue a la inconstitucionalidad, si tengo la posibilidad interpretativa de que esa norma sea conforme con la Constitución, debo de preferir esa, porque incluso el artículo primero, en su primer párrafo, dicta eso. Las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución. Interpretación conforme. ¿A la luz de qué, Alejandra? Desde luego del principio pro persona.
porque el principio pro persona es el que nos da el criterio hermenéutico para decir qué interpretación es más favorable o qué interpretación es menos restrictiva. Eso dicta la interpretación hermenéutica en materia de derechos fundamentales. Incluso la Suprema Corte, desde la contradicción de tesis 293 del 2011, anunció ese resultado cuando estableció que la jurisprudencia interamericana era vinculante para todas las autoridades siempre y cuando se aplicara conforme al principio pro persona. Ahí le da vida al criterio de selección de interpretación. Selecciona la interpretación que vaya a resultar más benéfica o menos restrictiva para ese caso en concreto. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta sobre esto? ¿No? Bien. Vamos entonces a pasar al llamado control de convencionalidad. Fíjense, el control de convencionalidad, desde luego que tiene su exégesis, su origen en el sistema interamericano de derechos humanos. La Corte Interamericana, como intérprete originario de la Convención y como órgano jurisdiccional que realiza control concentrado o control duro de convencionalidad, es el que más le ha dado como desarrollo interpretativo al control de convencionalidad a partir de diversos precedentes. Les voy a citar 4 precedentes y a partir de ahí viene todo el desarrollo interpretativo que ha hecho la justicia electoral frente al control de convencionalidad. Primer precedente, uno que es muy emblemático y que digamos es el punto de origen del llamado control de convencionalidad, es el caso Olmedo Bustos contra Chile. Ese caso Olmedo Bustos, ¿por qué es tan importante? Porque la Corte Interamericana ahí sostuvo que todas las normas son susceptibles de control de convencionalidad, incluso la Constitución Nacional de un Estado. Fíjense, la Constitución de un Estado también es susceptible de control concentrado de convencionalidad y desde luego de un posible escenario de inconvencionalidad. En ese caso, Olmedo Bustos se revisó un tema de censura previa que establecía la Constitución chilena. Es decir, antes de que se difundiera una nota, una filmación, una cinta cinematográfica, la Constitución ya establecía una censura previa, lo cual era incompatible con el estándar interamericano del llamado derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Como derecho democrático es sumamente esencial, así lo ha establecido en su desarrollo interpretativo la Corte Interamericana. Por tanto, al establecer que la censura previa era incompatible con el derecho de libertad de expresión y difusión de información, lo que generó es que la Corte Interamericana vinculara al Estado chileno para que modificara su constitución. Esto tiene 2 repercusiones importantes. Una, que el Estado chileno, en el momento en el que suscribió y ratificó la Convención Americana, tiene que velar por todo el efecto útil de las normas que lo integran. Es decir, no puede invocar una norma de derecho interno para dejar de cumplir con una norma convencional, porque rompe con el efecto útil, sino para qué suscribiste el tratado. Tu obligación entonces no es la de invocar normas para dejar de cumplir con el contenido del instrumento, sino de adaptar todo el sistema normativo para que sea compatible con la norma convencional y desde luego con la interpretación que al efecto realice el órgano autorizado de esa norma, por ejemplo, la Corte Interamericana. Bajo esa lectura, lo que nos dice la Corte es, Estado chileno, al ser tu constitución incompatible con la Convención Americana, lo que estás generando es vulnerando el efecto útil previsto en el artículo 1, donde establece que una de las obligaciones de los estados es velar por el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Convención. La repercusión entonces conlleva modificar la Constitución para que sea compatible, Gaspar, con la Convención Americana. Y segundo elemento interpretado que tiene consecuencias muy relevantes.
que en el momento en el que se emite la sentencia de la Corte Interamericana, debe de cumplirse en sus términos. Es decir, es cosa juzgada e interpretada. El órgano que recepciona la sentencia ya no puede interpretar la resolución. Lo único que tiene que hacer es recoger la resolución y cumplirla en los términos que estableció la Corte Interamericana. Eso lo sostuvo nuestro máximo tribunal desde el caso del expediente varios 1396 del 2011, que es el caso Inés Fernández y otras contra México. Las sentencias de la Corte Interamericana se cumplen en sus términos, no son susceptibles de interpretación judicial. O sea, no puede decir un Estado parte, yo interpreto que lo que la Corte Interamericana quiso decir en esta sentencia fue esto. No, la sentencia la recoges y tienes un grado de vinculación directa cuando fuiste Estado sancionado internacionalmente. Cuando no fuiste el Estado parte sancionado, entonces la vinculación al precedente interamericano es indirecta. Como en el caso de México, la Suprema Corte estableció que todos los precedentes son vinculantes, aunque el Estado mexicano no haya sido parte. Entonces yo recojo el criterio, dialogo con el criterio y genero un ejercicio interpretativo de origen nacional. Ahí sí puedo dialogar con el criterio porque no soy Estado responsable. Simplemente estoy recogiendo la consideración argumentativa de la Corte para aplicarlo en un caso en concreto. Obviamente, bajo la metodología de que ese caso que resolvió el sistema interamericano realmente resulta aplicable para mi caso en concreto. Porque si las premisas son diferentes, entonces ese caso no lo puedo utilizar. Por eso es que la Suprema Corte ha establecido que como primer elemento de la metodología para recoger el precedente interamericano es verificar que los casos sean parecidos o sean similares, Víctor Hugo. Que las premisas de ese caso interamericano realmente se puedan recoger para circunscribirlo en mi caso en concreto. Que haya similitud entre los casos. Si hay similitud, entonces sí puedo aplicar ese precedente. Si no hay similitud, entonces no lo puedo aplicar. Ese grado es el que establece la vinculación al precedente interamericano. Obviamente, aplicándolo frente al principio pro persona. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Entonces, primer caso, Olmedo Bustos contra Chile. Segundo caso, que también es muy emblemático y de alguna manera viene a modificar el tema del efecto del control de convencionalidad y su vinculación, que es el caso Tribunal Constitucional contra Perú. Ese caso Tribunal Constitucional contra Perú es emblemático porque la Corte Interamericana establece que el control de convencionalidad no es exclusivo, fíjense, de los poderes judiciales. No solamente los poderes judiciales de los estados deben realizar control de convencionalidad, sino que la Corte Interamericana establece que debe realizar control de convencionalidad cualquier órgano encargado de administrar justicia, cualquier órgano, con independencia de su denominación. Desde luego con independencia también del órgano del Estado al que pertenezca. No importa si es poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Si tiene facultades materialmente jurisdiccionales, es decir, si realiza procedimientos seguidos en forma de juicio, también debe de realizar control de convencionalidad. ¿Quién me da un ejemplo de un procedimiento seguido en forma de juicio? Que no es desahogado por un órgano del Poder Judicial, sino por otro órgano diverso. A ver, Álvaro. ¿Un juicio contencioso administrativo? El juicio contencioso que lo realiza un tribunal que formalmente pertenece al Poder Ejecutivo, pero materialmente ejerce funciones jurisdiccionales. Entonces, él también está vinculado al control de convencionalidad. Otro, por ejemplo, los procedimientos sancionadores contra servidores públicos. También en los procedimientos ordinarios los llevan los órganos de control, cuando hay sanciones no graves. Entonces, ese procedimiento también es seguido en forma de juicio. Es decir, tiene varias formalidades de debido proceso. Y aunque la autoridad materialmente es administrativa, formalmente es jurisdiccional. Igual pasa con el Instituto Nacional Electoral cuando ejerce funciones sancionadoras en los procedimientos ordinarios. Es un órgano autónomo que no pertenece al Poder Judicial,
pero que realiza funciones materialmente jurisdiccionales y le vincula también el llamado control de convencionalidad. Entonces, es importante porque en ese caso, Tribunal Constitucional contra Perú, se establece que cualquier autoridad que administre justicia está vinculada al control de convencionalidad. Tercer precedente, que también es emblemático y está relacionado, desde luego, con el control llamado oficioso, donde todas las autoridades, sin necesidad de que una parte exponga su argumento de control de convencionalidad, lo debe de realizar si tiene la presunción de que la norma que va a aplicar al procedimiento puede ser incompatible con la Convención Americana o con el llamado bloque de convencionalidad, que es el caso Montiel Flores contra México. En ese caso se estableció que todas las autoridades, sin necesidad de que haya una petición expresa por una parte legitimada en el proceso, deben de realizar control de convencionalidad ex oficio. ¿Cuándo lo deben de realizar, Héctor? Cuando tienen la presunción fundada, la duda razonable, de que la norma que van a aplicar en el procedimiento de origen puede ser incompatible con el bloque de convencionalidad. Y ante esa duda, pues ejerce un control oficioso de convencionalidad con el objeto de determinar la conformidad o no de la norma, porque puedo llegar a la inconvencionalidad en sede nacional a través del llamado control difuso, que ya lo explicamos la sesión anterior. Entonces, esa es emblemática por la relación o relevancia que tiene frente al llamado ex oficio, ¿vale? Cuarto precedente, Hellman contra Uruguay. Ese caso lo podemos llamar como la revitalización del control de convencionalidad. ¿Y por qué se da esto? Porque una vez que ya estableció la Corte Interamericana las características, los modelos de control, cómo se ejerce y la consecuencia interpretativa del control, en el caso Hellman se termina de diseñar el llamado bloque de convencionalidad. Y en el bloque de convencionalidad la Corte dice, bueno, no únicamente la convención es la norma fundante para el ejercicio de control, también tenemos protocolos adicionales a la convención. Y también tenemos normas de derecho internacional que pertenecen al sistema universal que pueden servir para el fundamento de control. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son instrumentos internacionales que pertenecen al sistema universal, pero que yo los puedo utilizar para hacer o realizar el ejercicio de control de convencionalidad. Esas normas indirectamente forman parte del bloque de convencionalidad. Se suman a la convención y a los protocolos adicionales, como el Pacto San Salvador, por ejemplo, como la Convención Belén do Pará. Y adicionalmente a esto, la Corte Interamericana dice, bueno, pero también al bloque se suma la interpretación contenciosa y la interpretación consultiva. Es decir, tenemos 4 normas integrantes del bloque: tratados regionales, tratados universales, jurisprudencia contenciosa y jurisprudencia consultiva. El sistema de precedente que aplica en el sistema interamericano de derechos humanos vincula a partir de una sentencia. Un criterio contencioso o un criterio consultivo es vinculante para los estados. Desde luego que hay diferentes grados de vinculación. Como yo les decía, vinculación directa cuando el estado es responsable y vinculación indirecta cuando no lo es. Recordando que el sistema interamericano es complementario de los sistemas nacionales. Viene a fortalecer el control de constitucionalidad. Por eso, cuando la Corte genera la ruptura en la contradicción de tesis 293, lo que hace es desplazar al control de convencionalidad como sistema complementario, que lo que venía a hacer es a nutrir el ejercicio interpretativo que se realiza en sede nacional. De ahí que algunos estimamos que esa sentencia es incorrecta por la visión interpretativa de la Corte frente al control de convencionalidad. ¿Bien hasta aquí? Sí, Juan, adelante. Gracias. Es que ahorita que estaba comentando sobre esto, me parece que leyendo el contenido de la sentencia 293, te dice que la Constitución ya se integra incluso por las normas de carácter
convencional, ¿no? De los tratados internacionales en materia de derechos humanos y otras normas que contengan derechos humanos. Y parece que también el sistema interamericano se nutre de la misma manera, ¿no? No solamente con la parte interamericana, sino con otro tipo de composiciones en el sistema universal. Entonces, esto viene a complementar una visión global y desconcentrada de la Constitución. Así lo Sí, entiendo. totalmente de acuerdo. Y esto Entonces, se da, fíjate, porque en algunos precedentes de la Corte Interamericana ha servido de fundamento para el control concentrado que ejerce un tratado universal, no un tratado regional. Por ejemplo, en el caso, uno de los más emblemáticos es Hacienda Verde contra Brasil, que se trata de un caso de tortura, de esclavitud y demás. El fundamento de control, además de guiarse por el contenido de la convención, también tomó como punto de partida el contenido del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce, entre otras cuestiones, pues el trabajo digno, el trabajo remunerado, el trabajo no esclavizante, que es una nueva forma de esclavitud o una forma de esclavitud moderna, que así lo ha catalogado la Corte Interamericana. Entonces, para el ejercicio de control, jaló el Pacto Internacional que sirviera de norma fundante para el control concentrado. Entonces, es una norma que pertenece al sistema universal, pero que viene a complementar el bloque de convencionalidad ante esos ejercicios. Lo mismo pasa en un caso también emblemático que resuelve la Corte Interamericana, que es contra el Estado peruano, que es el caso Sesti Hurtado. Léanlo, ese caso Sesti Hurtado también es muy emblemático para el tema de cómo se jala tratados internacionales universales para que formen parte del llamado bloque de convencionalidad. Y en el sistema jurídico mexicano pasa lo mismo. Es decir, el reconocimiento de derechos no termina de manera taxativa con lo que dicta la Constitución, sino como dice Juan, efectivamente hay una desconcentración de los derechos, porque hay otras fuentes adicionales que reconocen prima facie derechos humanos y que vienen a complementar el contenido constitucional. A eso le he llamado una cuestión metaconstitucional, es decir, va más allá de lo que dicta la Constitución, porque incluso va a haber ocasiones donde se configuren derechos vía interpretación. La Corte Interamericana lo ha hecho en el caso del derecho a la identidad. La Suprema Corte en México lo ha hecho en el caso del libre desarrollo de la personalidad, del derecho a una vida independiente para las personas con discapacidad, etcétera. Varios derechos que se han creado vía interpretación y que se suman al contenido de la Constitución. Por eso es que el ejercicio de reconocimiento no puede terminar de manera taxativa con lo que de manera estricta reconoce la Constitución. Hay más allá del contenido constitucional. Entonces, más o menos funciona bajo esa dinámica la conformación del bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad. ¿Sí? Lagos del Campo también contra Perú es otra sentencia emblemática de cómo se ejerce control de convencionalidad a través de tratados universales, no regionales, tratados universales. ¿Sí, Juan? ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿O pregunta, comentario? Sí, otro comentario, porque entonces esto no implicaría que hay un control convencional de la Constitución. No necesariamente eso tiene que ser malo, pero digo, no Claro, implicaría la existencia de ese control pero en ese no, sentido. pero no en sentido estricto, porque si hablamos de control de convencionalidad de la Constitución, quiere decir que sujetamos la Constitución en sede nacional al contenido del tratado. Más bien lo que hacemos es un ejercicio de compatibilidad constitucional frente a los instrumentos internacionales. ¿Qué es lo que dicta? Que nuestra Constitución tiene que estar conforme con los tratados internacionales. Puede haber casos en los que la Constitución, por ejemplo, protege en un menor grado un derecho que lo hace un tratado internacional. Sí, desde luego que sí. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Preferir el tratado frente al contenido de la Constitución. Esto no quiere decir que desplace a la Constitución o que la Constitución pierde eficacia, ¿no? Lo que estoy haciendo es utilizar el principio pro persone de interpretación hermenéutica para definir que va a haber casos donde el tratado, que es constitución, proteja más que la propia norma fundamental. Y esto, como dice Juan, no es indebido, simplemente es propia de la lógica de interacción que tiene la Constitución frente a los instrumentos internacionales.
Ahora, desde luego que hay una convencionalización de la Constitución, sí, ¿están de acuerdo? Porque el propio artículo primero incorpora al contenido constitucional a las normas de derechos humanos de fuente internacional y con ello, pues genera una lectura convencional de la Constitución, sí, se convencionalizó la Constitución, esto estoy totalmente de acuerdo, pero se convencionalizó para ampliar la gama de posibilidad del reconocimiento de derechos, para incluso decirle a los estados que va a haber oportunidades donde su constitución no proteja tanto como un tratado, y no es indebido esto, sino lo que se está buscando es la potencialización o maximización de los derechos, en pro o en beneficio, desde luego, de todas las personas. Es una lectura, fíjense, que yo he llamado elástica de la Constitución, recordando al profesor Carlos Vidart. Elástica, ¿por qué? Porque el contenido de los derechos en la Constitución pues va cambiando, ¿no? Se va mutando a través de los tratados internacionales y de las interpretaciones. Esas interpretaciones no vienen a entrar en conflicto con lo que dicta un órgano a nivel nacional, sino a fortalecer la decisión judicial. Por eso es que hablamos de diálogo jurisprudencial. Cuando un órgano recoge un precedente interamericano, pues lo hace para fortalecer su decisión, ¿están de acuerdo? Para que vaya más motivada. O incluso para recoger un criterio que pueda cambiar una visión argumentativa en sede nacional. Pero eso no quiere decir que vayan a entrar en conflicto. Incluso la Corte ha pugnado por la armonización de criterios. Ha dicho, a toda costa busca que el criterio nacional sea compatible con el criterio interamericano. Y solo en caso de que no lo puedas lograr, pues utiliza el más benéfico o el menos restrictivo, que es la lógica otra vez del principio pro persona. ¿Correcto hasta aquí? ¿Sí, Juan? Entonces, no es que la Constitución entre a un control de convencionalidad, sino más bien que la Constitución se convencionalizó, ¿no? Ojo, sí hago una acotación. Desde luego que la Constitución mexicana es susceptible de control concentrado de convencionalidad, allá en San José. Y que nos pueden declarar la inconvencionalidad de nuestra Constitución, sí, también es posible, ¿eh? Incluso hay un caso que ya llegó sobre el tema del arraigo, que ya está en informe previo de la comisión hacia la Corte para que se resuelva si el arraigo es convencional o no, como restricción a la libertad personal, al debido proceso, a la presunción de inocencia, etcétera. Y ahí va a haber la oportunidad para que la Corte declare que el arraigo es inconvencional y obliga a México a modificar la Constitución en un ejercicio de control concentrado de convencionalidad. ¿Sí? Mande, Juan, adelante. Sí, a mí me queda claro que no es que la Corte haga un control de convencionalidad sobre la propia Constitución, sino que de alguna manera tiene que cobrar sentido el hecho de que se incorporen los tratados internacionales a la Constitución derivado de la reforma de 2011. Por tal motivo, yo considero que no tiene mucho sustento el decir o el sostener que uno puede alinearse a la contradicción 293, no creo yo, es mi punto de vista. Esto no quiere decir que tengamos superjueces que puedan decirle al legislativo qué deban o no deban hacer, sino que también tendría que, digamos, de alguna manera, entenderse de una visión diferente la función legislativa en este país. No se escucha. No se escucha, ¿verdad? Sí, ya se escuchó. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Perdón, es que como que se cortó un poquito. Totalmente de acuerdo, Juan. O sea, creo que no tiene una vigencia interpretativa correcta lo resuelto en la 293 porque de alguna manera viene a limitar el ejercicio de control de convencionalidad y viene a limitar, fíjate, también la eficacia de los instrumentos internacionales. Porque si sostenemos que la Constitución va a primar por el simple hecho de que es la Constitución,
pues entonces no entendimos el proceso de constitucionalización de los tratados, ¿están de acuerdo? Porque lo que buscó el poder reformador era darle jerarquía constitucional a los tratados para que vinieran a fortalecer el ejercicio de control de constitucionalidad. Por eso le llamamos bloque de constitucionalidad y no a dividir o seccionar, porque si venimos a dividir o a seccionar, pues rompemos con toda la lógica del control y rompemos con toda la dinámica que tiene el control, ¿están de acuerdo? Eso no se buscó. Entonces la 293 sí viene a dividir o a, de alguna manera, condicionar la vigencia de los tratados a lo que marca la Constitución cuando debería ser en sentido contrario, ¿están de acuerdo? O sea, si no estás conforme con la Constitución, te desplazo. Cuando debería ser que la Constitución fuera conforme con los tratados. O sea, estamos entendiendo la lógica de manera inversa, por así decirlo. Y sí ha tenido muchas repercusiones en la práctica judicial. Tan es así que los jueces en algunas ocasiones tienen que privilegiar el contenido de la Constitución cuando hay una norma de derecho internacional que es más benéfica y respecto de la cual yo puedo realizar el ejercicio de control de convencionalidad. Incluso la Sala Superior ha entrado en esa dinámica cuando sostuvo que la restricción de compra de tiempo en radio y televisión pues era constitucional por el simple hecho de que estaba ahí. Y no la pudo someter a control porque, digamos, tenía el obstáculo de lo resuelto en la contradicción de tesis 293 del 2011. ¿No? ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras? ¿Seguros? Adelante, Juan. Yo sí tengo una última y digo, nada más, no, a lo mejor no tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando, pero considero que si consideras que es correcto el resolutivo que da la Corte, el decir que las entidades federativas no pueden legislar en materia de derechos humanos porque están contemplados dentro de la Constitución. A mí me parece que el criterio es equivocado, pero no sé, salvo mejor opinión. Sí, claro. Sí, sí, yo concuerdo en que el criterio no es tan óptimo de una lectura interpretativa correcta del artículo primero. O sea, me parece que sí la Corte dejó muchos vacíos interpretativos en el hecho de privilegiar la Constitución por el simple hecho de ser Constitución, porque al final de cuentas eso hace, ¿no? En el momento en el que dicta que la restricción prevalece por el hecho de estar en la Constitución, pues condiciona la vigencia del instrumento internacional que pueda ampliar o proteger más un derecho, o incluso restringirlo menos, ¿no? Puede haber un caso en el que una convención restrinja menos que la Constitución y habrá que preferir eso, porque es la lógica del principio pro persona y de la interpretación conforme en sentido amplio. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o preguntas aquí? ¿No? ¿Seguras, seguros? Ok. Bien, entonces, dicho esto, vamos a pasar a la evolución que ha tenido las particularidades del control. ¿Vale? Primero hay que decir que, bueno, el objeto de la protección del control de convencionalidad son los derechos humanos reconocidos en el Corpus Juris Interamericano, también llamado bloque de convencionalidad. El tipo de control que ejerce la Corte Interamericana es un control concentrado, es decir, que tiene la posibilidad de invalidar con efectos erga omnes, de invalidar con efectos erga omnes. Y la justificación del control, pues, es respetar los derechos humanos y garantizar la aplicación del efecto útil del principio de buena fe, bona fide, ¿no? Yo suscribo un tratado internacional para cumplir con su contenido y no lo suscribo para invocar normas que dejen de lado el contenido del tratado internacional, porque si no estoy incumpliendo con una obligación de la Convención de Viena. Entonces, la lógica indica que la justificación del control de convencionalidades que viene a garantizar el efecto útil y que también viene a salvaguardar que no se invoquen normas o actos de derecho doméstico que vayan en contra del contenido del tratado, porque eventualmente que no se obligó al Estado parte a que suscribiera el tratado, sino que fue una decisión unilateral en la que dijo, sí, yo me quiero apegar al contenido del tratado y lo incorporo a mis normas sustantivas de derecho doméstico, ¿no? Si es un tratado en materia de derechos humanos. Esa es más o menos la lógica que tiene el control. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ok.
Ok, avanzamos entonces. Bien, ¿a qué nos referimos con efecto útil? A que la convención, fíjense, no se vea mermada o anulada por la aplicación de leyes contrarias a su disposición, objeto y fin. Es decir, que no existan en derecho doméstico normas que puedan atentar precisamente contra el contenido de la convención o del bloque de convencionalidad. ¿Y cuál es ese producto de disposición que vincula? Fíjense, tenemos la norma interpretada cuando ya fue objeto de razonamiento judicial por parte de la Corte, que ya debe de ser observada, vinculada por todos los estados partes. Es decir, cuando ya tiene el efecto vinculante, es cuando la norma ya fue objeto de interpretación y a partir de ese ejercicio interpretativo, pues se emitió un criterio vinculante por parte de la Corte Interamericana, como intérprete originario de la convención, intérprete jurisdiccional, porque también la Comisión Interamericana es intérprete de la convención, intérprete originario, solamente que es un órgano formalmente administrativo, ¿vale? Que puede emitir recomendaciones y de hecho lo hace, y a través de esas recomendaciones interpretar el contenido de la convención es correcto, pero principalmente el artífice de la interpretación es la Corte Interamericana a través de su facultad contenciosa y consultiva jurisdiccional. Una vez que ejerce esa potestad interpretativa, es cuando termina el diseño de la norma. Ya me vincula ahí la disposición del tratado y el ejercicio interpretativo de la Corte, ¿vale? A través de diferentes grados, desde luego. ¿Bien hasta aquí? ¿Ninguna duda? Ok. Avanzamos entonces. ¿Qué tenemos entonces de los elementos que componen el corpus juris? Tenemos elementos directos, que es la Convención Americana y los protocolos adicionales a la Convención. Y después tenemos los llamados elementos indirectos, como yo le decía a Juan. Tenemos protocolos adicionales del Sistema Universal de Derechos Humanos que se incorporan al corpus juris interamericano. No de manera directa, como lo hace la Convención Americana o la Convención San Salvador, por ejemplo, el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pero sí tiene un efecto indirecto en virtud de que sirve de fundamento para el ejercicio de control. Además, tenemos un elemento jurisprudencial, todas las sentencias de la Corte Interamericana. Todas esas determinaciones de la Corte también adquieren vinculación en el momento en el que se incorporan al corpus juris interamericano. Eso nos lleva a una conjunción de diversidad de normas, ¿están de acuerdo? Tenemos varias normas que integran el llamado corpus juris o que integran el llamado bloque de convencionalidad, que lo que hacen, como lo he sostenido, es de alguna manera fortalecer los efectos vinculantes que tiene el precedente interamericano y también los tratados o pactos que pertenecen al sistema universal. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta en cuanto a esto? Sí, María Elisa, adelante. No, perdón. Sí, No iba. ¿ninguna duda? ¿No? Ok, continúo entonces. Bien. ¿Qué tal? Fíjense, esta opinión consultiva, ¿qué nos dice? ¿Me ayudas a darle lectura en Memo? ¿Estás en posición de prender tu micro? Creo que no. O, a ver, Alejandra, ¿estás sí? ¿Me ayudas? Para que vean más o menos cómo es que vincula el precedente a través del control. Fíjense lo que dice en esta opinión consultiva del 2014 la Corte. Ok, dice, control de convencionalidad ampliado. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuál es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Correcto.
Fíjate, en esto, Alejandra, lo que nos dice la Corte es que para la vinculación al control no solo tengo que tomar los casos contenciosos, porque limitaría el ejercicio. La Corte tiene otra grande facultad, que es la opinión consultiva. A la fecha, 29 opiniones consultivas dictadas en el sistema interamericano. Entonces, todas esas opiniones consultivas donde se realiza un ejercicio de interpretación convencional también sirven de fundamento para el control de regularidad. Es decir, también puedo acudir a una opinión consultiva para ver cómo interpretó un derecho la Corte. Y esa opinión consultiva, en el caso del sistema jurídico mexicano, es vinculante. Es vinculante. ¿Vale? Obviamente, habrá que adaptar el criterio al caso en concreto para decir o exponer las razones del por qué sí puedo utilizar ese criterio no contencioso o consultivo para interpretar el derecho en sede nacional. Pero el ejercicio entonces es amplio, ¿no? No solo tengo que tomar la jurisprudencia contenciosa, sino también ir a los casos consultivos para fortalecer el ejercicio de control de convencionalidad. Y eso lo dijo la Corte en esta opinión consultiva 21 del 2014 sobre derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de migración y o necesidad de protección internacional. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Avanzamos entonces. Ahora, en el caso Hellman contra Uruguay, como yo les decía, se establece que entonces el control de convencionalidad se tiene que hacer por todos los órganos, ¿vale? Incluidos los jueces que están sometidos a CUEL, lo que les obliga a velar porque los efectos, fíjense, el efecto útil de la convención, no se vea mermado por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están obligados a ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la convención. Las normas internas y la convención. Evidentemente en el marco de sus competencias y regulaciones procesales, ¿no? Hay requisitos procesales que hay que cumplir antes de llegar a un análisis de fondo, ¿no? Lo que llamamos presupuestos procesales. Ahora, ese ejercicio también implica tomar el contenido de la interpretación hecha por la Corte Interamericana, que es intérprete originario y último de la convención. Originario y último. ¿Vale? Entonces, todos los órganos vinculados al control, es un control ex oficio, desde luego, que hay que hacer respecto de las normas internas y la convención, el bloque de convencionalidad, y vincula un control oficioso, sin necesidad de que ninguna parte lo haya planteado. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Seguras, seguros? Ok, me permiten un minuto para conectar mi cargador porque ya tengo poquita pila. Vuelvo 2 minutitos con ustedes.
No se escucha, ¿verdad? Déjale, digo que me entre. Ahí se escucha ya bien. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Sí, ya escuchamos. Bueno, yo escucho bien, no sé los demás. ¿Sí me escuchan? Ya para continuar, es que tenía un problema con el cargador y lo tuve que conectar a la red, pero como que se pierde el micro. ¿Sí me están escuchando? Se escucha bien. Sí. Ah, ok. Sí se escucha bien. Gracias, Pati. Sí. Bien, discúlpenme. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces continuamos. Perdón por la interrupción. Nada más que cuando conectaba la red, como que se perdía el micrófono y ya no los escuchaba. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Les decía, este caso Hellman entonces resulta emblemático porque es el que vincula a todos los órganos encargados de administrar justicia. Todos, formal y materialmente. Ahora, el control ex oficio implica que cuando se tenga la duda sobre la regularidad de la norma, pues yo realice el ejercicio interpretativo. Desde luego no en todos los casos, porque resultaría materialmente imposible analizar la convencionalidad de todas las normas, ¿están de acuerdo? O sea, un juez que va a analizar la convencionalidad de todas las normas que rigen el procedimiento, pues nunca terminaría con el ejercicio de control. Por eso es que la Corte Mexicana y desde luego la Corte Interamericana han compartido el criterio de que el control ex oficio solamente se tiene que hacer cuando se tiene la duda fundada de que la norma puede ser incompatible con el bloque o con la norma que voy a utilizar de parámetro. Pero si no tengo esta presunción fundada de duda, entonces no tengo que realizar el ejercicio. No estoy obligado al ejercicio en esos casos. Quédatelo, perrito. Ya me conecté aquí, no te preocupes, sí. Es que ya estaba por morir, pero ya quedó, gracias. Entonces, solamente cuando tengo la presunción fundada, ¿vale? Si no tengo la presunción fundada, entonces no tengo que realizar el ejercicio de control de manera oficiosa. Cuando esa petición de parte cambia, porque a petición de parte tengo que responder la pretensión de la parte. O sea, si la parte me plantea el ejercicio de control, tengo que responderle si la norma es constitucional o no lo es. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se me está escuchando? Sí, ok. Entonces, cuando la parte lo proponga, haga el planteamiento de control, es obligación del órgano, en ejercicio de sus competencias y facultades, realizarlo, porque si no cae en una falacia de pretensión. ¿Qué es esto? No resolvió todas las pretensiones de la parte que le estaba planteando. Y como no resuelve la totalidad de las pretensiones, entonces eso conlleva, en consecuencia, que viole el derecho del deber de motivar o la obligación del deber de motivar, que es una garantía primaria. Todas las decisiones judiciales tienen que cumplir con un estándar de motivación. Si no cumplo con ese estándar de motivación, dice la Corte, la sentencia es arbitraria. Y si la sentencia es arbitraria, entonces es susceptible de modificación por otro órgano. Debo de cumplir con esa obligación. ¿Correcto hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. Avanzamos entonces. Viendo todo este panorama, ¿qué implica el control? Fíjate, Axel. El control implica un ejercicio o examen de regularidad. ¿Por qué es un examen? Porque sujeto a la norma secundaria a que respete el contenido del bloque. Y si no respeta el contenido del bloque, entonces su regularidad está en duda. Tengo dudas sobre la conformidad de la norma. Implica entonces que los actos y las normas de carácter general sean compatibles respecto del corpus juris interamericano. Esto va a evitar que se generen normas o actos que violen el contenido de ese bloque de derechos. Ese bloque de derechos es norma que condiciona, norma condicionante. Es decir, si queremos que el acto o la norma subsista en el orden jurídico nacional, tiene que ser compatible con el corpus juris. Porque si no es compatible, entonces la condición es que en un ejercicio de control difuso se inaplique y en un ejercicio de control concentrado se invalide con eficacia erga omnes. Entonces, siempre vamos a hablar de compatibilidad cuando hablamos de control de convencionalidad. Es o no compatible la norma frente al bloque de derechos. No es compatible, entonces
pues la sacamos, la expulsamos del sistema o la declaramos inconvencional con efectos interpartes, que es parte del control concreto. Pero siempre buscamos ese grado de compatibilidad, también llamado regularidad constitucional o regularidad convencional. Vamos avanzando. Ahora bien, ¿qué tipos de control de convencionalidad tenemos? Tenemos un control duro concentrado que ejerce la Corte Interamericana y tenemos un control difuso que ejercen todos los estados parte. Todos los estados parte. Ahora, hay una particularidad tratándose del sistema jurídico mexicano. Ya hemos sostenido que las normas de derechos humanos de fuente internacional son constitución, ¿están de acuerdo? Es decir, forman el bloque de constitucionalidad. Luego entonces, bajo esa visión, que es una composición normativa propia del sistema jurídico mexicano, va a haber casos donde la Suprema Corte Mexicana ejerza control concentrado de convencionalidad. ¿En qué casos? Cuando en acción de inconstitucionalidad, contraste una norma de carácter general frente a un tratado internacional. ¿Vale? Es un control puro de convencionalidad. Como el tratado internacional se elevó a rango constitucional, el ejercicio de control que hace la Suprema Corte en acción de inconstitucionalidad cuando va a enjuiciar una norma frente a un tratado es un control concentrado de convencionalidad, también llamado de constitucionalidad por convencionalidad. ¿Por qué? Porque el tratado a final de cuentas es constitución. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo enjuicio una norma frente a un tratado, pues es como si estuviera enjuiciando frente a la Constitución. ¿Me ayudan de capacitación con su micro? Por favor, aprendido. ¿Sí me apoyan? ¿De capacitación? Es que no lo puedo apagar yo. Se intensificó cuando le pidió mantener abrochados sus cinturones de seguridad mientras la Es de capacitación. La pena Sí, es de máxima que capacitación. interferir con los miembros de la tripulación del vuelo y los asistentes es de 20 años de prisión y una multa de $250,000 según la ley federal. Ya nos enteramos que está viendo las noticias. Bueno, sigo, ahí ya se calmó un poquito. A ver si ahora de capacitación me ayudan a apagar su micro, porfa. Es que está encendido. Sí. Gracias. Bien. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda de ese supuesto donde la Suprema Corte hace control concentrado? ¿No? ¿De los tipos de control, ninguna duda? Ok, ahora vamos a ver los niveles, fíjense, los niveles de enjuiciamiento de la norma, que también es un tema bastante importante. Fíjense, las intensidades nos da de lo menos laxo a lo más laxo. ¿Qué es lo menos laxo? Pues la interpretación conforme, ¿están de acuerdo? Porque ahí la norma no sufre una afectación severa. Simplemente pues, se hace un ejercicio de adaptación de la norma para declararla compatible con la Constitución. En ese caso, entonces, el nivel de afectación que recibe la norma por el ejercicio interpretativo es laxo o simple. Después tenemos un nivel medio. En el control difuso, la norma no se invalida, únicamente se inaplica en el caso en concreto. Por eso es que la norma sigue vigente, pero en el caso en concreto, en una técnica de amparo se dice se desaplica la norma o se desincorpora de la esfera jurídica del quejoso la norma. A esa persona no le va a aplicar esa norma, pero a los demás sí, porque tiene un efecto relativo, interpartes. ¿Vale? Hay algunas modulaciones, sí, cuando se acude con interés legítimo, donde el beneficio de una eventual sentencia puede ser para un grupo determinado de personas. Yo me puedo colocar en una posición preferente frente al orden normativo y ese beneficio de la inaplicación de la norma no solo le va a beneficiar a Juanito Pérez, que es una persona con discapacidad, por ejemplo, sino a todo el grupo de personas que se ubiquen en el mismo supuesto de Juanito Pérez. Eso le llamamos efecto irradiador de la sentencia. ¿Vale? Que me alcanza la sentencia por su propia naturaleza. Sí protege solo a Axel, pero el efecto de la sentencia va a beneficiar a un grupo de personas que están en una posición preferente o en una posición específica. Por ejemplo, el tema de las gobernaturas, el 50% hombres y mujeres para gobernaturas.
no solo benefició a la persona que acudió al medio de impugnación en materia electoral, sino que el efecto de la sentencia alcanzó a otro grupo de personas determinado, que son las mujeres que estaban en posibilidad de candidatearse para una gobernatura. ¿Están de acuerdo? Entonces hubo un beneficio indirecto de la sentencia por el interés con el que se acudió al medio de control y por el efecto indirecto que puede tener esa sentencia estimatoria, desde luego. Lo mismo pasó en la sentencia de listado de personas infractoras en materia de BPG, de violencia política por razón de género. La creación del listado no solo benefició a la persona que acudió al JDC, ¿están de acuerdo?, sino que el beneficio fue para todas las mujeres que puedan sufrir violencia política por razón de género, porque se va a establecer un listado con efectos declarativos configurado por el Instituto Nacional Electoral que establezca que esas mujeres que sufran violencia política por razón de género pueden denunciar al agresor y que se inicie un procedimiento sancionador, pero a su vez a ese agresor se le va a incorporar en un listado que, si bien tiene efectos declarativos, puede provocar que pierda el modo honesto de vivir y entonces no pueda ser susceptible de ejercer su derecho a ser elegido o ser votado, que es la consecuencia máxima. Pero el resultado de esa sentencia estimatoria de la Sala Superior no solo benefició a la persona que acudió al medio de impugnación en materia electoral, sino a otro grupo que se encuentra en una posición preferente. Entonces puede ser una modulación al control difuso, si se dan cuenta. Aquí hay una frase que es muy ilustrativa y que me gusta mucho, del profesor Nogueira Alcalá, que es un profesor chileno, procesalista, constitucionalista, que dice: los modelos de control en la actualidad se tienen que analizar con base en los mecanismos de control, porque cada mecanismo de control tiene varias particularidades. Entonces, no existe un solo modelo, no. Hay modelos híbridos, hay modelos intermedios, hay modelos que pugnan más por lo difuso, como en Estados Unidos, y desplazan lo concentrado. Hay modelos que pugnan más por lo concentrado que por lo difuso, pero las cualidades del modelo se analizan con base en los mecanismos de control. Por ejemplo, el juicio de amparo tiene muchas particularidades y con base en esas particularidades va modulando el control difuso que se ejerce, ¿vale? El interés legítimo ha sido una de esas modalidades que ha venido a formar una dualidad frente al control difuso, porque ya no solo es el efecto interpartes, sino que también con interés legítimo puede haber una especie de efecto general para un grupo determinado. Lo mismo pasa con la declaratoria general de inconstitucionalidad. La declaratoria general que se da vía amparo tiene efectos erga omnes, ¿sí sabían, no? O sea, cuando la Corte emite una declaratoria general que se configuró vía amparo, la consecuencia sobre la norma que se declaró inconstitucional es que pierda su eficacia. Es una sentencia con eficacia erga omnes. Se declara inválida la norma. Es otra modulación al control difuso, ¿vale? Pero en suma, el control difuso, digamos que tiene esta línea intermedia de afectación sobre la norma. Y después tenemos la afectación muy severa, Damián, que se da cuando la norma se enjuicia en control concentrado y se invalida. ¿Y por qué es muy severa la repercusión? Porque se provoca el efecto derogatorio de la norma. Se deroga la norma. ¿Correcto seguir? ¿Alguna duda o pregunta adicional? ¿No? Bien, avanzamos entonces. Ahora, ¿cuál ha sido la recepción del control de convencionalidad? Esto es muy importante porque vamos a empezar a charlar sobre la justicia electoral y cómo es que hemos recepcionado en la justicia electoral el llamado control de convencionalidad. Primero hay que decir que el Tribunal Electoral en la última década ha asumido una posición relevante para la protección judicial de los derechos fundamentales, principalmente a través de la interpretación principialista y de la interpretación hermenéutica de los principios, valores y derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales que prima facie reconocen derechos humanos. La recepción de esos instrumentos ha representado, además de una clara ampliación al contenido sustantivo del llamado bloque de constitucionalidad, pues un contundente cambio
para la convergencia interpretativa de la mano del control de convencionalidad. Desde la sentencia Han-Ronk, que es el sub JDC 695 del 2007, la Sala Superior analizó la convencionalidad del artículo 42, párrafo tercero de la Constitución de Baja California. En ese dispositivo se establecía que quienes tuvieran el carácter de presidente municipal no podían ser elegidos durante el periodo de su encargo como gobernador del estado, aun cuando se separaran de ese encargo municipal. La Sala Superior consideró como parámetro relevante, fíjate Juan Ignacio, tanto el artículo 25 del Pacto Internacional como los diversos 23, 29 y 30 de la Convención, mediante lo que denominó una interpretación sistemática del contenido de estas normas internacionales frente a la Constitución local de Baja California. Si bien a esto le llamó la Sala Superior control de legalidad, lo cierto es que no era un control de legalidad, era un control de convencionalidad genuino, solamente que no conocíamos los espacios del parámetro de la fuente internacional en ese momento, porque incluso esta sentencia es previa a la modificación, a la reforma constitucional del 2011. Es como la punta de lanza para empezar a hablar del control de convencionalidad. Esto nos lleva a que la sentencia de la Sala Superior reproduce un argumento de control formal cuando en realidad era un claro control de convencionalidad, a partir de lo que establecen los artículos 27 y 29 de la Convención de Viena, que han establecido que los estados deben de justificar la aplicación del instrumento internacional frente a una norma de derecho doméstico. ¿Qué es esto? Que si la norma de derecho doméstico no justifica su concordancia frente al tratado, ¿qué prevalece? ¿La norma o el tratado? En el ejemplo, como la Constitución de Baja California no justificó su concordancia frente al Pacto Internacional y a la Convención, ¿qué debe de prevalecer? Juan. Pues en este caso prevaleció el tratado. Y entonces Y de hecho, yo creo que le llamaron control de legalidad para darle la vuelta a la prohibición que tenían de ejercer control de convencionalidad que era exclusiva para la Corte en Así ese es. entonces. Es correcto. Como la Corte tenía el monopolio del control, la Sala Superior no podía desplazar ese criterio que venía desde la octava época, donde decían que solo la Suprema Corte realizaba control concentrado de constitucionalidad, pues para darle la vuelta, la Sala dice, bueno, es un control de legalidad. Y en el control de legalidad está la Constitución de Baja California y el tratado. ¿Cuál prefiero? Pues es más protector el tratado que la Convención de Baja California, me inclino por el tratado. Pero al final de cuentas, fíjense, es una norma condicionante. El tratado condicionó a la Constitución de Baja California y como la Constitución no era compatible con el tratado desplazó a la norma de derecho doméstico para que subsistiera la norma y se aplicara en el caso en concreto. Inaplicando, es un control difuso, inaplicando el requisito o la prohibición para que un presidente municipal pudiera acceder al cargo de gobernador si se separaba del cargo, con el argumento de que esa prohibición de la Constitución local pues vulneraba, era una restricción indebida para el derecho a ser votado o para el ejercicio del cargo público a la luz de lo que establecía el artículo 23 de la Convención Americana y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Bien hasta aquí? Adelante, Juan. Creo, bueno, al final de cuentas, creo que este tipo de control lo que viene a establecer es solamente la idea de que coincidimos con los derechos humanos, ¿no? De limitar más el poder público en beneficio de la libertad del individuo o de la sociedad en ese sentido. Sí, correcto. De hecho, parte del caso Hellman sostiene eso. El control de convencionalidad viene a establecer un límite infranqueable para las autoridades públicas frente a los derechos. O sea, las autoridades tienen competencias y atribuciones que emanan desde el contenido constitucional, pero no pueden hacer un uso excesivo o arbitrario de esas competencias, facultades, obligaciones y demás,
porque tienen un límite. Ese límite es el respeto por los derechos fundamentales. Al final de cuentas, cuando realizan un ejercicio de control constitucional o de control convencional frente a un derecho, realizan un ejercicio de interpretación principialista o consecuencialista, ¿no? Como sostiene el profesor Neil McCormick. Consecuencialista porque el ejercicio de control para su validez va a ser consecuencia de que la norma respete el derecho. Si la norma no respeta el derecho, entonces la consecuencia es que se declare inconstitucional, porque tiene una jerarquía, tiene una posición preferente o de primacía frente al resto de las normas. Por eso es que al final de cuentas hablamos de ejercicios hermenéuticos a la luz de derechos fundamentales o de principios, valores, derechos y libertades reconocidas en el bloque de constitucionalidad. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta adicional? ¿No? Bueno, ahora bien. Como veníamos mencionando, pues el llamado control de convencionalidad, si bien tiene su exégesis, desarrollo, efervescencia en el sistema interamericano, lo cierto es que la Sala Superior, a través del diálogo jurisprudencial, ha generado una constante recepción de los precedentes interamericanos. Desde el caso Yatama hasta ahora el caso Petro Úrrego contra Colombia, pues en múltiples ocasiones la Sala Superior ha recogido esos criterios para realizar control de convencionalidad, del derecho a votar, ser votado en condiciones de igualdad y no discriminación, y también respecto del análisis de restricciones a los derechos. Ustedes saben que los derechos políticos pues no son absolutos, admiten límites o restricciones, pero esas restricciones tienen que ser compatibles con el estándar interamericano del artículo 23.2 y del artículo 30, que el artículo 30 es el fundamento para el test de restricciones del sistema interamericano, ¿vale? El artículo 30 de la Convención. Entonces, a través de este diálogo jurisprudencial, la Sala Superior ha fomentado el control de convencionalidad para fortalecer sus decisiones y para cumplir con el deber de motivar. Estos precedentes interamericanos resultan vinculantes para la autoridad electoral a través o a partir de la contradicción de tesis 293 del 2011, pero no se puede descartar el caso Hellman contra Uruguay, que como yo les mencionaba, es el que vinculó a todos los órganos encargados de administrar o impartir justicia, ¿vale? Frente al ejercicio interpretativo de los derechos previstos en el Corpus Juris Interamericano. Ahora, el control de convencionalidad difuso que realiza la justicia electoral, pues ha tenido fundamento en la emisión de diversos precedentes, ¿vale? Primer precedente, fíjense. En el sub-JDC 132 del 2010, incluso un precedente previo al caso, a la emisión de la sentencia del expediente varios 912 del 2010, que es el caso Radilla Pacheco, en ese caso, la Sala Superior invocó la sentencia del caso Castañeda Gutmann, diálogo jurisprudencial, para fundamentar su argumentación relacionado con la restricción del derecho a ser votado al permitirse su ejercicio únicamente mediante una candidatura postulada por partidos políticos. Es decir, en ese momento no existían las candidaturas independientes. En el caso, la Sala Superior consideró aplicar el test de control de convencionalidad a través de la proporcionalidad. ¿Conocen el test de proporcionalidad? ¿Alguien aquí lo ha utilizado o empleado en alguna ocasión? ¿No? ¿O habían escuchado hablar de él? Bueno, el test de proporcionalidad, que es el test de restricciones que realiza la Corte Interamericana, sirve para analizar cuando una restricción o limitación a un derecho es constitucional-convencionalmente válida, a través de 4 gradas: fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Siempre que estemos frente a la restricción de un derecho que no sea el de igualdad, utilizamos el test de proporcionalidad para verificar si la medida restrictiva creada por el legislador es compatible o no con el bloque de constitucionalidad.
A este test de proporcionalidad, la Corte Interamericana le llamó test de restricciones convencionales, en términos del artículo 30 de la Convención Americana. ¿Vale? Entonces, este primer caso es emblemático. Se los dejo sub JDC 132 del 2010, porque sirvió para establecer si la restricción al sistema de partidos para el derecho a ser votado era constitucionalmente válida o no. ¿Qué concluyó en ese momento la Sala Superior? En este juicio ciudadano que fue interpuesto, promovido por Luis Manuel Pérez de Hacha, en contra de un acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, se negó su registro como candidato independiente para la gobernatura del estado de Sinaloa en el 2010, para el proceso electoral local del año 2010. Y la Sala Superior determinó que hasta ese momento no se contaba con la vía para ser candidato independiente. Y por tanto, con base en el test de proporcionalidad del caso Castañeda Guzmán, pues el que se estableciera como único sistema el de partidos políticos no vulneraba el derecho a ser votado, porque había libertad de configuración legislativa para definir si se creaba o no el sistema de candidaturas independientes, que posteriormente se configura y ahora las tenemos en vigencia. Se pueden candidatear de manera independiente para cualquier cargo de elección popular, pero en ese momento no. ¿Qué es lo relevante? Que para el ejercicio de test de proporcionalidad, la Sala Superior dialogó con el presidente Castañeda Guzmán en un diálogo que llamamos supranacional. O sea, fue al presidente interamericano, lo jaló, vio que resultaba compatible por las premisas del caso en concreto y lo empleó en sus términos. ¿Vale? Dialogó con el presidente interamericano y configuró un ejercicio argumentativo en esa sentencia. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Entonces, el precedente es, para quien lo quiera consultar, sub JDC 132 del 2010. Ahora, ha habido otros precedentes posteriores donde se ha realizado un ejercicio de control difuso de convencionalidad y se ha establecido, pues, los diferentes matices que puede tener en sede nacional. Primero, subrecurso de reconsideración 538 del 2015. Aquí se determinó inaplicar en el caso en concreto la porción normativa que limitaba la presentación de pruebas supervenientes hasta antes de la audiencia de pruebas y alegatos. Hasta antes de la audiencia. Dicha porción provenía del artículo 312 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León. En el caso, ante la imposibilidad de realizar un ejercicio de interpretación conforme, por el principio de presunción de constitucionalidad, y al establecer una restricción legal, ¿a qué derecho? ¿Qué derecho se estaba limitando con esta norma? ¿Quién me dice? Fíjense, la norma establecía que solamente podrías presentar pruebas supervenientes hasta antes de la audiencia de pruebas y alegatos. Si la prueba se daba posterior a esta audiencia, ya no adquiría la calidad de prueba nueva o prueba superveniente y no la podías ofrecer. ¿Qué derecho se limitaba con esta medida legislativa? Debido proceso. ¿Cómo? Debido proceso. Perfecto. Debido proceso. Así es. El derecho al debido proceso, en especial el derecho a aprobar, ¿no, Álvaro? Que forma parte de una formalidad esencial del debido proceso. Como generaba una restricción al debido proceso, la sala decidió utilizar el test de proporcionalidad. Y derivado del test determinó que la norma no cumplía o no garantizaba ningún fin constitucionalmente válido. No superaba la primera grada del test. No había ningún fin legítimo detrás de esa limitación. Y como no existía ningún fin legítimo, declaró la inconstitucionalidad de la porción normativa y la inaplicó en el caso en concreto, para que sí se pudieran ofrecer pruebas supervenientes después de la audiencia de pruebas y alegatos. Porque la naturaleza de la prueba superveniente, ¿cuál es? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Alguien sabe? De la prueba superveniente. Sí, Juan.
que no se conocía propiamente, ¿no? La existencia. Exactamente. O que la prueba se pudo haber originado de manera posterior, ¿no? Sí, No tenía cualquiera, conocimiento o la un prueba se origen originó. o el Sí, desconocimiento. correcto. Cualquiera de los dos supuestos, ¿no? O no la conocía a pesar de que era prueba preconstituida, o la prueba se generó posteriormente. Entonces, como se genera posteriormente, yo estoy en aptitud de ofrecerla y que se valore en la sentencia conducente. Y no me pueden limitar a que se haga en la audiencia de pruebas y alegatos porque la prueba puede darse en un momento posterior. Entonces, la limitación al debido proceso y al derecho a probar era inconstitucional. Y se realizó un test de proporcionalidad frente a diversos instrumentos internacionales. Ahora, otro ejemplo relevante respecto de la libertad de expresión es el sub-JDC 214 del 2018. Fíjense por qué es relevante, porque aquí ya se había emitido la contradicción de tesis 293 del 2011. Entonces ya cambió el panorama interpretativo del control. Aquí se estaba analizando si la prohibición de adquirir tiempo y radio y televisión en materia electoral era o no convencional. ¿Dónde estaba esa prohibición o dónde está? Pues en la Constitución, ¿no? En el artículo 41 de la Constitución. La Sala Superior determinó que esa prohibición no está sujeta a control de convencionalidad, pues está prevista de manera explícita en el artículo 41, con lo que sostuvo su criterio a la luz de la contradicción de tesis 293 del 2011. Ojo, esa prohibición es una restricción absoluta, ¿eh? Es una restricción absoluta, por ejemplo, que parte del derecho a ser votado para los candidatos, por ejemplo, independientes. El candidato independiente no puede comprar tiempo en radio y televisión en un proceso electoral. No puede hacerlo porque esto está sujeto únicamente a que lo hagan los partidos políticos. Entonces, si el candidato independiente tiene la posibilidad para comprarlo, no puede porque hay una prohibición constitucional. ¿Eso limita su derecho a ser votado? Pues sí, ¿no? Porque a través de radio y televisión puede generar una plataforma política o propaganda electoral que difunda su proyecto para el cual busca ser electo, ¿no? El cargo de elección popular que busca ser electo. Pero como la prohibición está en la Constitución, decía Juan, prevalece la Constitución. Entonces no puedo hacer un ejercicio de control de convencionalidad en sentido amplio para decirle a la Sala Superior, oye, Sala Superior, ¿qué crees? Existe una norma de derecho internacional que beneficia más que la propia Constitución y entonces tú prefieres esa norma en lugar de la Constitución, bajo un ejercicio hermenéutico de preferencia interpretativa o preferencia de selección de norma. Como la norma convencional es más benéfica que la Constitución, pues prefiero la norma convencional, ¿de acuerdo? Sin embargo, se da la ruptura porque la contradicción de tesis 293 del 11 estableció que cuando existe una restricción expresa, pues prevalece la Constitución. Y ya no puedo hacer este ejercicio de control de convencionalidad en un sentido amplio. Ahora, ¿tuvo repercusiones lo resuelto por la Sala Superior? Sí. A la fecha ese criterio del sub-JDC 214 del 2018 sigue vigente. Y entonces, al ser una prohibición constitucional, una restricción a varios derechos de naturaleza política, no es susceptible de control y no puedo dar este ejercicio discrecional de selección de normas. O sea, no puedo optimizar la norma para decirle al juez, oye, el tratado internacional protege más que la Constitución ocupa el tratado. No puedo hacerlo, porque la Corte generó un grado de primacía de la Constitución en automático, es decir, ex ante. Antes de llegar al caso, ya prevaleció la Constitución. Esto no entra en la lógica del artículo primero, ¿están de acuerdo? ¿Por qué privilegias la Constitución ex ante? Todavía no analizas el caso en concreto y no has visto si protege más un tratado o protege más la Constitución. No, ahí ya no se puede realizar, porque la Suprema Corte dijo se privilegia ex ante la Constitución por el simple hecho de que genera una restricción a un derecho. ¿Algún comentario respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras? ¿Seguros? Ok. Bien, otro ejemplo que también es muy emblemático es el emitido en el sub-JDC 1191 del 2016, donde se advirtió que algunos requisitos exigibles a aspirantes de una candidatura independiente a la gobernatura de Puebla
que estaban previstos en una convocatoria emitida por el Instituto Electoral Local eran inconvencionales. Esos requisitos consistían en la presentación de un disco compacto no reglable que conteniera los nombres y claves del elector de los ciudadanos que apoyaran la candidatura. En el caso en concreto, un aspirante que no había impugnado ese requisito en el juicio en el que se determinó la inconstitucionalidad, pretendía la inaplicación de los mismos requisitos y solicitaba además que así se declarara para todos los candidatos independientes a la gobernatura. Fíjense, posición preferente frente al orden normativo. Como yo estoy en una posición preferente, porque soy candidato independiente, soy un grupo especial frente a la norma, el beneficio de la inconstitucionalidad pues, no solamente puede ser para mí, sino para todos aquellos que entraban en el supuesto de aplicación de la norma y que ya se declaró inconstitucional, aunque sea con un efecto interpartes. No importa eso. Como yo estoy en esa posición preferente y acudo con un interés tuitivo, que así lo denominamos en materia electoral, o legítimo, ¿puede el beneficio de la concesión de la sentencia del JDC alcanzar al resto de participantes de candidatos independientes a la gobernatura? La respuesta es sí, sí los puede alcanzar. Y entonces la sala concluyó que los requisitos cuya inaplicación fue decretada originalmente para los justiciables fueran en efecto extensivos para todos los demás aspirantes que se encontraran en la misma posición jurídica de hecho y de derecho en la que se hallaba el accionante, como una especie de protección irradiante de la sentencia electoral para garantizar el derecho a ser votado vía candidatura independiente. Entonces, una sentencia muy emblemática de control de convencionalidad, de interés tuitivo y de efecto irradiante de la sentencia. ¿Vale? Mande, Alfonso. Adelante. No, no, Alfonso. Es que tenías tu mano levantada. Creo que no. Bueno, voy a continuar entonces. Finalmente, otro ejemplo que les quiero traer a contexto, que también es muy importante. Sí, Alfonso, adelante. No, una disculpa, perdón. No te preocupes. Ok. Bueno, avanzamos entonces. Otra sentencia que también es emblemática es la que emitió la Sala Superior en el recurso de reconsideración 588 del 2018. Fíjense, es emblemática porque aquí se enjuició una omisión legislativa. Ustedes saben que las omisiones legislativas también son susceptibles de control judicial, ¿correcto? Dos tipos de omisiones legislativas que dijo la Suprema Corte desde el amparo en revisión 1359 del 2015, donde se analizó la omisión al artículo 134 para emitir la ley de medios, ¿vale? La conocida ley de medios o ley de acceso a el financiamiento público en materia de comunicación, ¿vale? Que incluso esa ley actualmente, que es reglamentaria del artículo 134 constitucional, está siendo sujeta de una acción de inconstitucionalidad que todavía no se resuelve, ¿vale? Pero había una omisión porque el poder legislativo ordinario había incumplido con un mandato constitucional que le establecía que en un tiempo determinado tenía que emitir esa ley reglamentaria. Pues llegó el plazo fatal y no se emitió la norma, entonces cayó en una omisión legislativa. De ahí la Corte estableció que las omisiones legislativas se pueden ir a cuestionar a partir del juicio de amparo cuando son omisiones que derivan de mandatos constitucionales, es decir, omisiones de carácter obligatorio frente al legislador ordinario, ya sean absolutas o relativas. Si la norma constitucional, si existe un mandato constitucional o un mandato legal que te obliga a la emisión de la norma y no la emites, esa omisión puede ser susceptible de control judicial. Y se realiza también un control constitucional, pero por omisión legislativa. ¿Bien hasta aquí? Entonces, en este sub-rec 588 del 2018, la Sala Superior determinó la inconvencionalidad por omisión parcial legislativa
del artículo 112 de la Constitución de Sinaloa, considerando que se vulneraba el derecho a la participación y representación política de los pueblos originarios de acuerdo con sus tradiciones y normas internas, en términos del artículo 2 y también de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y se estableció que el derecho a la participación y representación política debe de estar garantizado porque debe de existir un acto representativo indígena en los ayuntamientos. Se debe garantizar que las comunidades puedan nombrar un representante por medio de sus usos y costumbres para así atender al bloque de constitucionalidad que se ha fijado sobre los derechos de participación política de los pueblos originarios. Desde el caso Yatama se dijo esto, ¿vale? Que es el claro ejemplo de la protección de los derechos de los pueblos originarios a través del acceso a la participación y representación política. También tiene derecho a la toma de decisiones estos pueblos y comunidades originarias. Entonces, este caso es emblemático porque no se estaba enjuiciando una norma, sino se estaba enjuiciando la omisión relativa de que la Constitución de Sinaloa fuera compatible con el bloque de constitucionalidad, en específico respecto del derecho a la participación y representación política. Entonces, también las omisiones legislativas son susceptibles de control de convencionalidad, ¿vale? Ya sean relativas o absolutas, siempre que deriven de mandatos legales o de mandatos constitucionales. Así lo estableció la Suprema Corte desde el amparo en revisión 1359 del 2015. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda ni pregunta? Ok, bueno. Para ir concluyendo, fíjense, también la Sala Superior ha realizado control de convencionalidad frente a precedentes orientadores. ¿Cuáles son los precedentes orientadores? Los que emiten otros tribunales constitucionales u otros tribunales en materia de derechos humanos que, si bien no tienen un grado de vinculación, pueden servir para el ejercicio argumentativo en una decisión judicial. Por ejemplo, en el SUBREP, el recurso de apelación 376 del 2021, la Sala Superior citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, emitida en la sentencia T- se los voy a apuntar, 98 de 1994. Se los pongo en el chat. T-98 de 1994. Y esta sentencia sirvió de fundamento para establecer que había ciertos estereotipos negativos o perjuicios sociales que generan discriminación. Por ejemplo, respecto del discurso de odio. El discurso de odio, que es un discurso discriminatorio, puede generar un peligro en la vida o en la integridad de las personas. Por eso es que no, incluso en un debate democrático de un proceso electoral, no se puede permitir el discurso de odio frente a minorías. Por ejemplo, los grupos con preferencias sexuales diferentes. Si yo permito que en la propaganda electoral se genere un discurso de odio frente a una persona por su preferencia sexual, eso puede llevar a que la persona se ponga en riesgo en su vida o en su integridad personal. A partir de este precedente de la Corte Interamericana, la Sala Superior diseñó una jurisprudencia para decir que el discurso de odio es un uso indebido de la libertad de expresión y que incluso en el debate electoral que maximiza o potencializa la libertad de expresión, no se puede permitir este discurso de odio y mucho menos frente a minorías religiosas, mujeres, personas indígenas, con preferencias sexuales, con discapacidad, etcétera. Porque existe un grado de protección mayor que prohíbe la discriminación porque son categorías sospechosas. Entonces, a partir de ese diálogo jurisprudencial que tuvo con la Corte Interamericana a través de un criterio no vinculante u orientador, la Sala Superior creó una línea jurisprudencial acerca del discurso de odio. Entonces, fíjense, también sirve dialogar con otros tribunales constitucionales alrededor del mundo para crear jurisprudencia o para crear precedentes. ¿Sí? Mande, Juan, adelante. Sí, a mí lo único que me queda duda respecto a esto es a partir de qué elementos podemos considerar que ya es un discurso de odio y no solamente una
expresión de las propias percepciones, ¿no? Hablando mira. de estas condiciones. Sí, Lo digo por la sentencia de Quadri, ¿no? Cuando yo escuché lo que él estaba diciendo, pues a mí solamente me parecía que se refería a su percepción sobre la diversidad sexual. Ujú. Y a partir de qué elemento podría considerarse el discurso de odio, porque yo nunca escuché que dijera, no tienen derechos o hay que odiar a estas personas, ¿no? Simplemente fue su percepción, ¿no? Sí, ahí, para esos casos, Luis, la Suprema Corte ha diseñado un test que se llama estándar de real malicia. No sé si lo hayan escuchado. Estándar de real malicia. Ese estándar de real malicia, pues sirve para verificar cuándo un discurso que se da en una plataforma política sí tiene el fin de dañar o agraviar a un grupo de personas y cuándo puede ser un uso legítimo de su libertad de expresión, ¿no? A esto le ha llamado la Corte Interamericana estándar de libertad de expresión o test de libertad de expresión, que lo emitió en la sentencia Fontevecchia y de Amigo contra Argentina, ¿vale? Test de libertad de expresión, y la Suprema Corte Mexicana le llama test de real malicia o estándar de real malicia, ¿no? Que tiene algunos pasos para verificar si lo expuesto por una persona realmente tiene el objeto de dañar. Ese es al final de cuentas lo que se analiza. Lo expresado por fulanito de tal en un uso de su libertad de expresión, ¿tiene el objeto o el efecto de propiciar un daño o no lo tiene? Entonces, a partir de ahí, verificamos la legitimidad de la libertad de expresión, ¿sí? Estándar de real malicia de la Suprema Corte y test de libertad de expresión de la Corte Interamericana. Caso Fontevecchia y de Amigo contra Argentina. ¿Sí, Juan? Entonces, caso por caso habría que analizarlo, ¿no? ¿Tiene la intención dolosa de dañar, de generar un perjuicio o no? Y a partir de ahí determinamos si el uso de la libertad de expresión es legítimo o no, que al final es una ponderación, ¿te das cuenta? Derecho al honor e igualdad y no discriminación versus libertad de expresión. En abstracto, pues es imposible determinar cuál prevalece, ¿están de acuerdo? Sino que en el caso en concreto, analizando el peso específico, el peso en abstracto, el grado de interferencia, voy a determinar qué derecho prevalece, si es un uso legítimo o no de la libertad de expresión, que al final de cuentas es algo que ha diseñado tanto la Corte Mexicana como la Corte Interamericana, ¿no? Pero aquí lo jaló, fíjate, lo jala la Sala Superior de un precedente de la Corte colombiana para determinar cuándo sí se genera discurso de odio, ¿no? Incluso la Suprema Corte lo establece más puntualmente en el caso de los tatuajes de la suástica. ¿Se han escuchado este precedente? De una persona que acudió a un centro de trabajo judío a pedir pues un empleo, pero tenía tatuado en un lugar visible una suástica. Y entonces le niegan el empleo, acude a un mecanismo de control ordinario, el asunto escala hasta la Suprema Corte, y la Corte ahí pondera, ¿no? Igualdad, no discriminación versus dignidad, y determina que la suástica sí representa parte del discurso de odio del nacionalsocialismo frente a la comunidad judía, y que fue correcto que no se le brindara el trabajo porque tenía la suástica tatuada en un lugar visible, ¿no? Y sí representaba un símbolo que podría generar vulneración a la dignidad humana de esa comunidad. Y ahí perfecciona un poco el tema del discurso de odio. O sea que si hubiera ido a trabajar a otra multinacional que no fuera judía, no habría pasado ese test. Exacto. Ahí hubiera privilegiado el principio de igualdad, porque no había una justificación válida para discriminarlo. Entonces, la regla número 1 de la ponderación es que no vincula al precedente, porque en ningún caso es igual. Entonces, si él hubiera ido, como dice Juan, a otra empresa diversa que no fuera de comunidad judía y le hubieran negado por ese hecho el empleo, pues válidamente la Corte hubiera dicho no, el acto tiene un efecto discriminatorio, es decir, es un efecto injustificado de trato diferenciado. Y como no está justificado el trato diferenciado, estás discriminando a la persona, y entonces hubiera privilegiado ese principio por el de dignidad, ¿no? En su caso, en el que entraban en conflicto. ¿Sí? Y incluso, fíjate, ese precedente de la Corte de la suástica fue en contra de toda la línea jurisprudencial previa, porque la Corte había venido sosteniendo que no te podían discriminar en razón de un tatuaje. Sin embargo, pues, se enfrentó a un caso distinto y lo tuvo que resolver diferente, por las premisas fácticas de ese caso, que ameritaban pues una respuesta diversa a lo que venía sosteniendo en su línea jurisprudencial la Corte, sobre la no discriminación frente a tatuajes.
¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿No? Bien. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo más que les traigo, ya vamos cerrando con esto, ese está muy interesante, fíjense. Subrecurso de reconsideración 29 del 2020, donde la Sala Superior trajo a contexto el caso Lut del Tribunal Constitucional Alemán sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y sostuvo que existen conflictos respecto a la autonomía y la autodeterminación de las comunidades cuando los derechos de dos comunidades indígenas entran en conflicto. Estos conflictos podrían identificarse como intercomunitarios y en esos casos las autoridades estatales y los órganos jurisdiccionales deben proteger a las comunidades de interferencias o violaciones a su autodeterminación frente a otras comunidades. Si se dan cuenta, los derechos entran en colisión de un particular frente a otro particular. Son dos comunidades indígenas que dicen, no, bueno, yo vengo a reclamar mi derecho de autonomía y autodeterminación como comunidad originaria. Ah, pero yo también la vengo a reclamar. Ah, hay un conflicto entre la autonomía de determinación de una comunidad versus otra. Entran en colisión, tengo que decantarme por una o por otra. No pueden ganar las dos. Va a haber una derrota eventualmente de una de las comunidades. Como estamos frente a conflictos de tráfico de derechos entre particulares, la Sala Superior cita el caso Lut para decir, en esos casos tienen que realizar un ejercicio de ponderación. Cada caso en concreto, autoridad jurisdiccional, y proteger de interferencias o violaciones arbitrarias a la autodeterminación de las comunidades, privilegiando pues el derecho que tenga que primar, ¿no? Al no poder prevalecer los dos, pues tú determinas argumentativamente cuál privilegias, obviamente sobre las bases del caso en concreto, ¿sí? Y un último precedente es el sub-JDC 140 del 2019, donde la Sala Superior sostuvo que la previsión y aplicación de requisitos para ejercer los derechos políticos no constituye per se una restricción indebida, pero es indispensable que en su reglamentación se observen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Qué es esto? Test de proporcionalidad. Y para llegar a eso citó la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ritz contra United Kingdom, emitida en el año 2012. También es un precedente no vinculante que pertenece al Sistema Europeo de Derechos Humanos, pero que puede ser orientador para un caso en concreto. Y ese caso sirvió para empezar a diseñar el test de proporcionalidad bajo los esquemas de las sociedades democráticas cuando afectan derechos políticos o derechos democráticos. Y un último precedente es el sub-JDC 1353 del 2021, donde la Sala Superior citó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español en la sentencia 115/2019, donde se consideró que el derecho a ser votado comprende la posibilidad de desempeñar el cargo y configura derechos y facultades reconocidas legal y reglamentariamente por quienes desempeñan un cargo legislativo. Es decir, que el derecho a desempeñar el cargo de manera correcta también se extiende frente a los cargos legislativos. Diputadas, diputados, senadores, senadoras. Una vez que soy electo, no termina ahí mi derecho a ser votado, sino que se extiende también al libre ejercicio del cargo público. En las últimas semanas tuvimos un caso de violencia política por razón de género en el Congreso del Estado de Oaxaca, donde se generó violencia política por razón de género a una diputada que incluso se le expulsó del grupo parlamentario de un partido político. La Sala Superior cambió su línea jurisprudencial para establecer que los actos parlamentarios, cuando generan violencia política por razón de género, también son susceptibles de control judicial. Y en ese caso determinó que el acto del grupo parlamentario de ese partido político generó violencia política por razón de género y que por lo tanto era inconstitucional, modificando toda su jurisprudencia de que los actos parlamentarios bajo el principio de inviolabilidad no eran susceptibles de control judicial.
Y este año dijo la Sala Superior que en ciertos supuestos, analizando el caso en concreto, sí van a ser susceptibles de control judicial, sobre todo cuando generan algún tipo de violencia o de lesión al ejercicio de algún derecho político electoral. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda ni pregunta? ¿Segura? ¿Seguro? Sí, José Ramón, adelante. Gracias, maestro. Buenas tardes. Nada más, este tema creo que es importante, el de los actos parlamentarios. No sé si pueda repetir el número de la sentencia o si tiene Sí, un poco más de precedentes para anotarlo y estudiarlos un poco más de actos parlamentarios susceptibles de judicialización. Gracias. sí, es un único precedente que emitió la Sala Superior, que de hecho viene de un precedente de la Suprema Corte. Les paso los dos precedentes. Déjense los apunto en el chat. Espérenme, estoy abriendo aquí un cuadro que tengo con precedentes para que les diga el número. Miren, el de la Suprema Corte son los Yo ya amparos. no te alcanzo a escuchar, Jesús. No sé los demás. ¿Me escuchan? Yo sí lo escucho, maestro. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ok. Bien, los dos precedentes que se emitieron es el amparo en revisión 27 del 2021. Este es de la Suprema Corte, donde la Corte analizó el tema de si vía amparo se podían someter a control los actos parlamentarios y dijo que sí. Y recapitulando ese precedente, en el subjuicio electoral 281 del 2021, la Sala Superior determinó, fíjense, les voy a copiar parte de la sentencia para que lo vean aquí en el chat. Fíjense, determinó que si bien los actos internos del Poder Legislativo pueden estar sujetos a la Constitución cuando vulneren derechos humanos, deben ser susceptibles de control judicial de constitucionalidad y de convencionalidad. Así, a la soberanía interna de los poderes legislativos es compatible con la garantía plena del derecho a una tutela judicial efectiva, cuando se trastoque el derecho fundamental y principio constitucional de paridad en la integración de órganos legislativos, ¿no? O sea, cuando se vulneren derechos políticos en el seno de un parlamento, el principio de inviolabilidad parlamentaria tampoco es absoluto y se podrá ponderar para determinar si ese acto fue arbitrario y será susceptible el acto de control judicial, ¿vale? Para poder determinar si el acto fue correcto conforme al estándar constitucional o no lo fue. Entonces, también ese tipo de actos son susceptibles de control judicial, ¿vale? Son las dos sentencias, amparo en revisión 27 del 2021 de la Corte y sub JE 281 del 2021 de la Sala Superior. Sí, José Ramón, adelante. Muchas gracias, maestro. Nada más para así contraponer los criterios. No sé si también tenga por ahí el otro precedente o jurisprudencia de este principio de inviolabilidad parlamentaria con el que chocan estas dos sentencias. Fíjate, Gracias. no tengo el número, pero el precedente es el caso que se dio en Morena de Martí Batres contra Ricardo Monreal. Así búscalo. Precedente Martí Batres, Ricardo Monreal, presidencia de la Cámara de Senadores y te va a salir. Ahí sostuvo su línea jurisprudencial a la Sala Superior para decir que por el principio de inviolabilidad parlamentaria, ese tipo de actos no era susceptible de control judicial. Y con este precedente del 281 del 2021 abandonó esa línea jurisprudencial, o sea, cambió de criterio ya. ¿Sí? Ah, ok. Muchas Pero es gracias. el caso, así es conocido, como Ricardo Monreal contra Martí Batres, o Martí Batres contra Ricardo Monreal. Ok. Muchas gracias. A ustedes. Bien, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Les paso mis redes sociales, por si alguien quiere seguirme, y les paso mi correo electrónico. Ya se los apunté en el chat, por si alguien quiere que le comparta el material, alguna sentencia, etcétera, o un par de textos que he escrito sobre el tema, o de otros autores
relevantes que saben mucho más que su servidor sobre el tema, también con mucho gusto se los puedo compartir para que profundicen un poco más en estos dos tópicos de control constitucional y de convencionalidad. ¿No? ¿Ninguna duda ni pregunta? Bueno, perfecto. Pues quedo a sus órdenes. Ya les pasé mi correo electrónico. Si alguien requiere del material de apoyo o lectura adicional, con mucho gusto me pueden escribir y les comparto alguna información relevante adicional. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho.